Reporte 100. Manifestaciones de productores agrícolas en Sonora tomaron la caseta de fundición productores durante 5 horas. A las 4 de la tarde levantaron el bloqueo ahí en la México 15. En Culiacán tomaron y cerraron el aeropuerto durante 2 horas. En Michoacán se bloqueó la carretera de la región Lerma-Chapala. En Guerrero hubo un plantón en las instalaciones de la SADER. En Tamaulipas cerraron por más de 5 horas la vía que va de Ciudad Victoria a Matamoros. También en Sonora, en San Luis Río Colorado, tomaron la caseta. En fin, manifestaciones ayer por el tema de los precios del maíz, del trigo y del sorgo. Juan Carlos Anaya es analista de mercados agrícolas y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, con el gusto de estar en tu programa desde allá de Sonora y pues viendo el tema que está quejando a los productores, la caída de los precios internacionales y la apreciación del tipo de cambio que ha afectado sus ingresos a los productores. Sí. Para iniciar esta conversación, Juan Carlos, me gustaría retomar una entrevista, un fragmento de la entrevista que le realicé ayer a la secretaria de Agricultura de Sonora, Fátima Rodríguez Mendoza, acerca de las peticiones de los agricultores. Lo deja claro, Fátima, no hay dinero y no habrá precios de garantía. Esto fue lo que dijo la secretaria de Agricultura de Sonora. Las reglas de operación que Segalmex emitió dice que va a apoyar principalmente a los pequeños productores y a los medianos. Se fijaron los precios de garantía para los productores de hasta 8 hectáreas, pero también el precio que la industria da, que se fijaron en $310 más con un precio de $18. ¿Están abusando los productores del sur del estado con su petición? Lo que pasa que sí ellos tienen que ser muy realistas. En este momento, sembrar trigo, toda la superficie del Valle del Yaqui, sembrarla de trigo, ya no es redituable. No es redituable por los altos costos de producción. ¿Y es una decisión definitiva que no va a haber precios de garantía para los grandes productores? No hay precio de garantía para los grandes productores, está bien definido, está bien fijado, ellos lo saben. ¿No es un asunto ideológico esto, decir de que como son ricos no va a haber apoyos? No, por supuesto que no, esa parte el gobierno no lo está tomando así. Juan Carlos Anaya, que sean realistas, no va a haber apoyos, es decir, apaguen la luz y váyanse a sus casas. Bueno, creo, Juan Carlos, que mucho el error del actual gobierno fue haber eliminado una política de comercialización, que si nos vamos a antecedentes desde la época de CONASUP hubo precios de garantía, y ya luego con el presidente Fox entró el ingreso efectivo, que era es similar a la política que tienen en Estados Unidos, donde sí mantienen una política que le da certidumbre a sus productores, y a partir del 2019 este gobierno eliminó este programa de política y comercialización que contaba con un ingreso objetivo, una agricultura por contrato y coberturas de precios, que hoy es lo que piden los productores. En los años recientes, en los últimos 3 años, los precios les habían favorecido. Ahora que se han disminuido los precios de futuro y más la apreciación del tipo de cambio que ha disminuido sus ingresos, es cuando se nota la falta de una política de comercialización que dé certidumbre a los productores, que la realidad también han tenido incrementos del 30% en sus costos de producción y hoy se ven amenazados a que no puedan pagar sus créditos y no tengan la suficiente rentabilidad para poder sembrar el próximo año. Sí, ayer platicábamos con la secretaria de Agricultura y le preguntaba a la secretaria de Agricultura cuánto en Sonora, cuánto le salió al productor sonorense producir una tonelada de trigo y cuánto está en el mercado, cuál es la diferencia, y nos decía la secretaria de Agricultura que en el mercado vale 4,400 pesos la tonelada de trigo y que a los productores les salió en 4,900 producirla, que la diferencia es de 500 pesos. ¿Este dato es correcto? Bueno, depende de cada productor, los costos y todo. Sí. Lo que sí hemos visto de acuerdo a los costos de FIRA, que es
revisión más seria del sector. Vemos que por el precio actual del trigo, principalmente el trigo cristalino, porque el panificable sí tiene precio de garantía, y es cuando la política, cuando hablan solamente a pequeños productores, no es real, ya que en el caso del trigo panificable también se apoya a pequeños y medianos productores con ciertas hectáreas y volumen. El que está teniendo un problema serio en Sonora es el trigo cristalino, que no tiene un ingreso razonable, y de acuerdo a los costos que tiene FIRA, vemos que el productor va a tener una pérdida del 3-5% de acuerdo a los precios de mercado, lo cual lo hace que no va a poder pagar sus créditos. Y creo que es una política inadecuada, ya que todos son productores de México, todos deben ser apoyados, claro, con diferenciación de políticas. Estamos de acuerdo con el gobierno que le dé preferencia a los pequeños productores, pero no olvidemos que todos son productores que tienen que ver por la seguridad, por la autosuficiencia alimentaria, y más que en el caso de trigo, México importa el 60% del trigo panificable en virtud de que es insuficiente la producción que tenemos, y en el caso del maíz solamente estamos produciendo el 62% de la producción, tenemos que importar, y si la política de este gobierno nada más fue una narrativa del tema de la seguridad y autosuficiencia alimentaria, pues es pura narrativa, porque no se ve en los hechos que haya un programa que ahora que necesitan los productores un apoyo emergente por las condiciones del mercado, les cierren las puertas a tener mesas de discusión, y lo que piden los productores es una mesa con el presidente para llevarle los números, porque consideran que ya platicaron con Gobernación, Agricultura, y no fueron atendidas sus demandas, pues quieren presentarle al presidente, que es el que decide todo, cuáles son sus condiciones y poder atender esta problemática. Sí, palabras más, palabras menos, no lo dicen así de manera textual, de manera literal, pero sí lo dan a entender las autoridades. Es que son ricos y ellos pueden asumir la pérdida. ¿Es correcta esta apreciación? Pues sí, pero así pierde Comisión Federal, pierde Pemex, y el gobierno le mete dinero. Yo creo que ahora que los productores requieren de un apoyo, por eso quieren platicar con el presidente, porque él tiene una visión equivocada en cuanto a que son productores ricos. Sí. Debe entender que es una actividad de riesgo, es una actividad que se mueve de acuerdo a las condiciones del mercado, a los costos de producción, al tema climático, y ahí lo señala la encuesta del INEGI, que uno de los problemas que corre el productor principalmente son el tema del cambio climático, que afecta pues la rentabilidad, los costos de los productores, si se pierden las cosechas. Sí. Creo que deben ser escuchados los productores, que son los que se la juegan día a día, que nos dan de comer, y con los alimentos no se juega, y por eso los productores están tomando estas medidas, porque se ven no escuchados, y creo que toda la población de México debemos apoyar a nuestros productores, porque los recursos no son del gobierno, son de nuestros impuestos, y creo que hay fideicomisos como de las obras del gobierno, que ahí hay 500,000 millones en el fideicomiso, y este problema se puede atender con 10-12,000 millones de pesos, y que realmente se justifica que apoyemos a los productores en esta causa. Sí, bueno, ya lo decía ayer la Secretaría de Agricultura, costaría 3,000 millones de pesos, entre 3,000 y 4,000 millones de pesos, nada más en Sonora, y bueno, la cifra que nos da es en todo el país, y que no los tienen, y que no hay ese presupuesto. Ya nos dice usted ahí que sí hay de dónde obtener estos recursos. Finalmente, Juan Carlos Anaya, analista de mercados agrícolas, está embodegado el trigo. ¿Qué va a pasar con ese trigo? Bueno, ahí el tema, hay que tener otra mesa con el tema comercial. Sí. Anteriormente, cuando se tenía la agricultura por contrato, desde que se iba a sembrar, se lograba la comercialización. Yo no he visto que el gobierno convoque a productores y compradores a una mesa de negociación para establecer cómo comercializar las cosechas. Yo en los años que llevo, Juan Carlos, 40 años en esta actividad, ninguna cosecha se ha quedado sin comercializar. Lo que veo es incapacidad de las autoridades de agricultura, de gobernación
y de Segalmex de atender esta problemática, de reunir compradores y todo, que así se hacía en el pasado, con todo lo que critican en lo neoliberal. Ahora vemos un gobierno más neoliberal que los neoliberales, porque lo quieren dejar a las fuerzas del mercado, a una situación que apremia a los productores por la falta de un ordenamiento en el mercado, que está haciendo que el producto, en lugar de estar saliendo a la comercialización, a las zonas de consumo, se tenga que guardar, y eso implica costos en el almacenaje y también riesgos de conservación del producto. Sí, Juan Carlos Anaya, muchas gracias, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Reporte 100.